En segundo lugar, ya saben quién está, la ya mencionada Warner Bros. Discovery, nacida en 2022 de la fusión entre la antigua Warner Media y Discovery Inc. Hace 3 años hice este video anunciando el nacimiento de Warner Bros. Discovery, el segundo grupo de noticias, comunicación y entretenimiento más grande del mundo, y a pesar de eso, un desastre financiero que los llevó hace algunos meses a anunciar su división y venta. A fines de 2025, Netflix ofreció más de $80.000 millones por Warner Bros., logrando un acuerdo inicial que lo posicionaba a la delantera de los demás compradores, Comcast y Paramount Skydance. Pero fue este último el que remeció el mercado, lanzando una adquisición hostil por más de $110.000 millones. Hace algunos días, Netflix anunció que retiraba su oferta, dejándole el camino libre a Paramount. Muchos se alegraron que fuera otro estudio el que comprara Warner y no una empresa de streaming. Muchos de ellos dijeron, ganó el cine. Pero, ¿ganó el cine? Detrás de esta adquisición se esconde una de las fortunas más grandes del mundo, que tiene vínculos con el Pentágono y con la Casa Blanca. Y es en la Casa Blanca donde están puestos los verdaderos intereses de la compra. Se enciende la Publiseñal. La Publiseñal. Paramount Global no es solo un estudio de cine, es una corporación de medios compuesta por Paramount Pictures, uno de los estudios más antiguos de Hollywood, la cadena abierta CBS, la más popular de Estados Unidos, el servicio de streaming Paramount Plus y marcas de televisión por cable como Nickelodeon, MTV y Comedy Central, entre otras. Es decir, es cine, es televisión abierta, es cable, es streaming. Es infraestructura cultural transversal, pero con problemas financieros. Problemas financieros producto que el mercado cambió. El streaming fragmentó las audiencias, la publicidad tradicional cayó, la deuda acumulada comenzó a crecer. Paramount empezó a buscar inversores, un nuevo gran socio que inyectara recursos a la alicaída corporación. Es así como entra en escena el estudio Skydance. Sin embargo, en medio de las negociaciones de fusión entre Paramount y Skydance, Donald Trump demanda a CBS por $20.000 millones por una entrevista supuestamente manipulada a Kamala Harris, algo que luego fue descartado. Aunque la demanda fue considerada por muchos expertos como un reclamo frívolo y sin sustento, Trump la utilizaría como un elemento de presión ante el intento de fusión, pues quien tenía que autorizarla era el propio gobierno. En julio de 2025, Paramount decide pagar a Trump $16 millones en un acuerdo que pondría fin a la demanda y destraería la fusión. Pero esa no era la única cláusula del acuerdo al que habían llegado con el gobierno. Paramount se comprometía a hacer cambios en la línea editorial de CBS, en especial en sus programas de investigación y de noticias. Para muchos un claro soborno, para otros una decisión controversial al menos. Tan controversial que incluso fue cuestionada por Stephen Colbert en el Late Show de la propia CBS. Un cuestionamiento que llevó a que la cadena cancelara el programa después de 33 años de emisión. Por otro lado, Skydance era un pequeño estudio de cine nacido en 2006 y aunque ha producido cintas reconocidas como Mission Impossible y Top Gun, está muy por debajo de los ingresos de los grandes estudios. Entonces, ¿cómo es posible que un pequeño estudio compre uno gigante? Bueno, hay que ver quién es el dueño de Skydance. David Ellison es el CEO de la empresa y también es el hijo de Larry Ellison, el cofundador de Oracle y dueño de una de las grandes fortunas del mundo. Y aquí es donde todo se empieza a complicar. Larry Ellison hizo su fortuna con Oracle, que no es una empresa de consumo masivo,
sino que es infraestructura invisible. Son bases de datos, servicio en la nube, en definitiva, arquitectura crítica para gobiernos y grandes corporaciones. Logró importantes contratos con el Pentágono, la CIA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con el gobierno de Israel. Esta posición estratégica que fue construyendo con el tiempo es tan importante como su fortuna. En un principio cercano a los demócratas, hoy es uno de los principales financistas de los republicanos, en especial de Donald Trump. Este vínculo es el que pavimentaría una relación a largo plazo entre ambos y lo que explicaría cómo se llegó a la fusión entre Paramount y Skydance. Pero hay más. Con el auge de la IA, la necesidad de espacio en los servidores ha crecido enormemente y es Oracle quien sustenta ese crecimiento. Detrás de OpenAI, Midjourney, Google y Meta está Ellison, quien además ve a la inteligencia artificial como una herramienta de supervigilancia del Estado, declarando, entre otras cosas, que las cámaras en espacios públicos o privados debiesen informar permanentemente y de manera autónoma para que los ciudadanos se comporten adecuadamente. Y eso no es todo. Ante la pelea entre Estados Unidos y China por el control de TikTok, el gobierno de Trump exigió a la empresa china que vendiese sus activos estadounidenses a una empresa local, con el objetivo de proteger los datos de los ciudadanos de ese país. La empresa que tomó el control de TikTok no es otra que Oracle. Por lo tanto, el consorcio que Ellison está construyendo es un imperio medial que no tiene comparación en la historia. Cuenta con estudios de cine, distribuidoras, canales de televisión abierta, canales de televisión por cable, servicios de streaming y una de las redes sociales más importantes del mundo. Y a todo esto, ahora hay que sumarle Warner Bros. Discovery, es decir, DC Comics, ESPN, Discovery Channel, Animal Planet, Cartoon Network, HBO y la guinda de la torta, CNN. Tanto poder concentrado en una familia no es gratuito. El imperio que está construyendo Ellison al alero de Trump es la plataforma perfecta para este último, que ha dejado claro en múltiples ocasiones que le gustaría postular a un tercer mandato presidencial, algo que está prohibido por la Constitución estadounidense. De hecho, hace solo un par de días afirmó tener el derecho a un tercer mandato tras alegar fraude por parte de los demócratas. La política moderna no depende solo de candidaturas, ni siquiera de leyes que pueden ser interpretativas. Depende de narrativa. Un ecosistema mediático puede amplificar discursos, instalar marcos interpretativos, cambiar agendas, construir climas culturales. La pregunta no es si un consorcio puede hacer campaña directa o no. La pregunta es cuánto poder narrativo concentrado es saludable en una democracia. Cuando tecnología, medios y política comienzan a alinearse en un mismo eje de influencia, no estamos ante una simple operación empresarial. Estamos ante una reconfiguración completa del tablero y tal vez de la democracia. Si en el siglo XX el poder se medía en petróleo, en el siglo XXI se mide en datos y en relatos. Larry Ellison está construyendo un imperio sin contrapeso. ¿Es solo negocio? ¿Es estrategia cultural? ¿O es el preludio a una nueva forma de hacer política? Porque hoy quien controla el contenido no solo entretiene, gobierna las conversaciones. Eso es todo por hoy. Ustedes y yo nos vemos cuando la publicidad se vuelva a encender.